Este proyecto tiene como objeto de estudio el legado cultural español y su impacto sobre el turismo, concretamente sobre el Camino de Santiago. El origen del Camino de Santiago se remonta a la creación de rutas peregrinas ante la necesidad de crear nuevos caminos como unión entre los pueblos cristianos, con la finalidad de combatir al reino musulmán, el cual se estaba haciendo con el control de la península ibérica. Además, da lugar al desarrollo del estilo románico, siendo el primer estilo internacional que se produce en Europa durante el siglo X, cuyas circunstancias sociales y creencias se asentaban en tres fundamentos históricos clave: el terror al milenio, las peregrinaciones y el feudalismo. Debido al escenario de malestar social dominado por la pobreza, hambruna y enfermedades, surgen las peregrinaciones como elemento de protección a través de la fe, destacando tres ciudades santas como referentes: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Sin embargo, esta ruta no resulta de gran trascendencia hasta el año 814, tras el hallazgo milagroso del sepulcro Santiago Apóstol, en el que luminosas estrellas indicaron a un devoto el montículo donde se encontraba el cuerpo. Este hecho fue denominado como Campus Stellae, cuya traducción latina dio lugar al nombre actual, Camino de las Estrellas, las cuales configuran la ruta de Santiago de Compostela. Según narra la historia, Santiago el Mayor, conocido por ser apóstol de Cristo, predicó el Evangelio, inicialmente por Jerusalén, Hispania y Palestina, donde fue decapitado por difundir el cristianismo, el cual por entonces estaba prohibido. Tras este suceso, sus discípulos robaron el cuerpo y lo llevaron en barco hasta las costas gallegas, cerca de lo que hoy conocemos como Padrón. Desde allí, los restos fueron trasladados hasta el bosque de Libredón, donde fue enterrado en el mausoleo romano. Tras su descubrimiento, Santiago fue nombrado patrón de España, gracias a la difusión del rey Astur Alfonso II, el papa Alejandro III y el emperador Carlomagno, marcando un antes y un después en el desarrollo y repercusión de la ruta jacobea, ya que hasta el siglo XV el camino hacia Finisterre fue considerado el camino hacia el fin del mundo. Asimismo, el Camino de Santiago no supuso tan solo un ejemplo de peregrinación, sino que dicho fenómeno permitió impulsar el comercio y la cultura con la creación de nuevas ciudades y centros urbanos. A continuación, para analizar el fenómeno de las peregrinaciones, recorreremos 5 emplazamientos de mayor relevancia, los cuales surgen a lo largo del Camino francés, considerada una de las rutas principales que permitían su conexión con Europa, las cuales son un claro ejemplo de la arquitectura románica. Durante este recorrido se configura un rosario formado a partir de ciudades, núcleos urbanos históricos, iglesias, monasterios, construcciones militares, monumentos, hospitales y hospederías, cuya importancia queda evidenciada no solo a nivel nacional, sino que también trasciende a nivel europeo y mundial. En esta primera parada iniciamos la ruta desde la localidad de Jaca, en la provincia de Huesca, Aragón, sobre la que se asentó el pueblo celta y comenzó a reconstruir las ruinas del Imperio Romano. El emplazamiento más representativo es la Catedral de San Pedro de Jaca, cuya construcción del templo se remonta entre los siglos XI y XII. Todo el emplazamiento está elaborado con sillería, permitiendo el acceso por 2 puertas, la puerta principal en la fachada frente a la Plaza de San Pedro y un segundo acceso a través de la Plaza del Mercado. A día de hoy nos encontramos con un emplazamiento arquitectónico de planta basilical, que se distribuye en 3 naves divididas por pilares y columnas, que desemboca en un amplio crucero sobre el que se levanta una torre cimborrio. Además, posee 3 ábsides semicirculares de influencia francesa, en cuyo interior se ilustra con diversas pinturas la vida de San Pedro. Cabe destacar la aplicación de la técnica denominada ajedrezado jaqués, siendo una de las decoraciones ornamentales referentes en el resto de edificaciones presentes a lo largo del camino. En nuestra segunda parada nos adentraremos a la localidad de Villafranca Montes de Oca, cuya edificación artística de referencia elegida es el monasterio de San Juan de Ortega. El conjunto monástico está formado por una hospedería, capilla e iglesia que recibe el nombre en honor a su fundador, San Juan de Ortega, quien decidió edificar el conjunto hospitalario con la finalidad de favorecer la transición de los peregrinos a los montes de Oca, y cuyos restos se encuentran en el interior de la cripta tras atribuirle cualidades milagrosas como la curación de la esterilidad.
Del monasterio cabe destacar la estructuración de los baños del ábside central, en el que se produce un juego de luces y sombras según la proyección de la luz exterior sobre las arquivoltas. Este hecho reúne a multitud de curiosos durante el 21 de marzo y el 21 de septiembre, quedando a oscuras el interior de la iglesia, siendo iluminada tan solo por un rayo de luz el capitel de la estela de la Anunciación. El siguiente enclave del trayecto jacobeo se configura en las proximidades de la ribera del Duero, en el que encontramos la villa de Fromestad. El emplazamiento destacado por excelencia debido a su trascendencia como referente artístico denominado románico dinástico es el complejo monástico benedictino de San Martín, cuya construcción data del año 1066, fundada gracias a los donativos de Doña Mayor, condesa de Castilla y viuda de Sancho III el Mayor, rey de Navarra. Tras ser declarado monumento nacional, se producen numerosas reconstrucciones y ampliaciones de los espacios con las aportaciones de Manuel Aníbal Álvarez y Amoroso, llegando incluso a señalar que el resultado final parecía haber dado lugar a una construcción recién hecha. Finalmente, destaca la estructura del templo, la cual es de grandes dimensiones con exuberantes decoraciones ornamentales en sillería tallada sobre capiteles, muros con taqueado jaqués y diversas esculturas de medio relieve, llegando a contabilizar hasta 300 canecillos de temática animal, vegetal y moralizadora. Otro de los enclaves principales de este recorrido, como gran ejemplo de la arquitectura románica peninsular, es la Basílica de San Isidoro de León, la cual fue edificada sobre los restos de un templo romano dedicado a Mercurio y años más tarde utilizado como templo asturo. La estructura del templo es de planta de cruz latina, dividida en 3 naves, en las que la central es más alta y ancha que las laterales y cuyo transepto es más acusado, presentando un sistema de bóveda de cubiertas de aristas. Dos de los espacios que otorgan gran riqueza a la basílica son sus capillas. En primer lugar, encontramos la capilla central y por otra parte la capilla mayor, formada por un retablo de 24 tablas, el retablo Custodia y la urna de San Isidoro. Nos adentramos a la ciudad por el Monte do Gozo, colina cuya altitud alcanza los 380 metros y se localiza apenas a 5 kilómetros antes de la meta en Santiago de Compostela. Además, es el punto en el que los peregrinos confluyen tras la realización de los diferentes caminos y desde donde pueden divisar por primera vez la ciudad de Santiago y su catedral. Tras la celebración del Encuentro Mundial con la Juventud de 1989, en la cumbre principal se sitúa un monumento de cerámica, cera y piedra de Juan Pablo II. Son varios los relatos que recogen el momento de la llegada al monte, aunque destaca la famosa descripción del peregrino italiano Domenico Laffy, cuyas palabras fueron las siguientes. Llegamos a la cima de una colina llamada Monte do Gozo, desde donde contemplamos la tan deseada ciudad de Santiago, a media legua de distancia. Al verla caímos de rodillas y comenzamos a llorar de alegría y cantar el Te Deum. Nos adentramos a la ciudad conocida como Monte Liberedon, asentada sobre una villa romana, donde encontraremos la monumental Catedral de Santiago. Tras el descubrimiento en el año 834 se consagra la iglesia. A pesar de no suscitar gran interés inicialmente, posteriormente, en el año 874 recibe mayor acogida de peregrinos interesados por la historia del milagro, siendo por excelencia el espacio que culmina con este largo recorrido que se inicia desde Francia. Por este motivo, Alfonso III de Asturias ordena ampliar una iglesia más grande sustentada con muros de mampostería e iniciando asimismo la urbanización en su entorno. Aunque tras numerosos ataques por el Califato de Córdoba durante el año 1000 se comienza su reconstrucción por orden del obispo Pedro de Menzozo. Durante el reinado de Alfonso VI de León se designa a Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto el levantamiento de la iglesia sobre las bases del antiguo templo Astur, cuyo emplazamiento principalmente actualmente conocemos bajo el reconocido nombre de la Catedral de Santiago, estructura medieval que presenta las influencias adquiridas en la arquitectura románica. Posteriormente, tras varios incidentes que obligan a suspender la continuidad de su creación, no vuelve a recibir protagonismo hasta el año 1100, cuando el arzobispo clunaciense Diego Gelmírez encarga a maestro Esteban de Platerías la construcción de la catedral. Años más tarde, el maestro continúa hasta finalizar su edificación, celebrando la consagración de la basílica en 1211 durante el reinado de Alfonso IX. Las dimensiones del templo son de 100 metros de largo y 70 metros que abren paso desde el crucero al transepto, reflejando tanto en su interior como en el exterior las influencias artísticas de los estilos románico, gótico y barroco, debido a que su construcción se remontan desde el año
1075 hasta el 1211. Tal como cabe esperar del mayor ejemplo representativo de los templos de peregrinación, encontramos la configuración de los espacios sobre una planta de cruz latina, con un gran desarrollo del transepto, culminado con una cúpula sobre la que se disponen numerosas ventanas. A su vez, está dividida en 3 naves, cuyo sistema de cubierta de aristas está más pronunciada en la nave central, la cual está dotada de un sistema de cubiertas abovedado de medio cañón y que a su vez es reforzado mediante el aplique de arcos fajones, logrando proporcionar mayor altitud. Sobre el crucero se erige una pronunciada torre cimborrio que desemboca a un ábside central y que a su vez abrirá paso a otros 3 absidiolos, cuyos muros rectos se deben a la influencia prerrománica. Ocurre de la misma manera sobre los brazos del transepto. Además, se dispone de una amplia tribuna ubicada en las partes superiores de las naves laterales, cubiertas por bóvedas hemisféricas que llegan a prolongarse hasta la girola, uniéndose así con la nave central mediante el aplique de arcos pareados y que a lo largo de su disposición alterna columnas de base cuadrangular con circulares. Actualmente podemos observar cómo se están llevando a cabo obras de rehabilitación en el Pórtico de la Gloria, obra del maestro Mateo, el cual deja entrever a través de la perfección de sus trazos un anticipo de lo que será la escultura gótica. El pórtico contaba con una portada exterior que desapareció en el siglo XVI, dividido en 3 grandes arcadas. En el tímpano central se representa la Gloria presidida por el Salvador, al que rodean ángeles y una multitud de justos que escucha el concierto de los 24 ancianos. El Antiguo y el Nuevo Testamento están representados a la izquierda y a la derecha del pórtico por profetas y los apóstoles, todos con aspecto y rostro individualizado. El partiluz que lo sostiene narra la genealogía de Cristo, bajo una bellísima imagen del apóstol como maestro prelado, portando el báculo característico de los peregrinos medievales. A pasar por Camariñas, cantando. A pasar por Camariñas, cantando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando. As nenas de Camariñas quedan. En la nave central, frente al altar mayor donde se encuentra la imagen del apóstol que despide a los peregrinos con un abrazo, y los tiraboleiros, quienes manejan con excepcional pericia el botafumeiro de la Catedral de Santiago, el mayor incensario del mundo, que comenzó a funcionar en el siglo XIV para rendir honores al santo y aromatizar el templo. El actual de latón plateado fue construido en 1851 y solo funciona en las solemnidades o previo pago de la ofrenda. A continuación podemos observar la girola o deambulatorio, que rodea el altar mayor donde veneraban las reliquias y que posee un sistema de cubiertas de aristas. Este fue diseñado para que los peregrinos a su llegada a la iglesia pudiesen recorrer y admirar, observando la majestuosidad sin interrumpir los actos que se estuviesen llevando a cabo. Onde a pedra de un medra
Por último, encontramos la capilla sepulcral. De acuerdo con la tradición católica, se encuentra bajo el camarín el sepulcro de Santiago y sus dos discípulos, Anastasio y Teodoro. Por temor a las frecuentes incursiones de piratas ingleses, por orden del arzobispo Juan de San Clemente, las reliquias fueron trasladadas al suelo del ábside del templo, junto a la capilla mayor. En cuanto al segmento de mercado, cada año la cifra de viajeros que se registran en la oficina del peregrino se incrementa, por lo que cabe esperar que el resultado anual final supere cuantitativamente respecto al año 2017 los índices de peregrinos que llevaron a cabo el Camino de Santiago por las diversas rutas existentes. Durante el último recuento realizado en el mes de abril, se han contabilizado un total de 22.060 personas. No obstante, el perfil del caminante muestra constantemente variaciones, destacando en el último registro el incremento de la demanda del público femenino, siendo superior porcentualmente al del masculino. Asimismo, se refuerza la tendencia a realizar el camino de forma tradicional, ya que cada año son más peregrinos los que deciden viajar a pie con el fin de vivir una experiencia que aporte valores religiosos y culturales. Por último, el segmento de edad que demuestra mayor interés por esta modalidad turística se asocia a la población joven madura, cuya edad oscila entre los 30 y los 60 años. Debido a la gran extensión que ocupa este recorrido para el peregrino, durante su viaje no solo se sorprenderá de la belleza que configura sus paisajes y obras monumentales, sino que en esta experiencia se producirá un acercamiento a las costumbres del entorno, las cuales han sido transmitidas de generación en generación perdurando hasta nuestros tiempos. Estos usos y costumbres también forman parte del legado cultural del camino, pues el peregrino pasa a formar parte de un transmisor más de estas tradiciones como partícipe de la historia. Por consiguiente, uno de los elementos que otorgan gran valor al viaje y a la experiencia es la cultura gastronómica, cuya oferta es muy variada, y la gastronomía gallega se basa más que en recetas complicadas en acertadas asociaciones. Su cocina es pragmática y elemental, combina el saber hacer culinario y los ingredientes de calidad, productos escasamente manipulados y poco elaborados. Existen en Galicia dos tradiciones gastronómicas, la del interior, basada en la carne de cerdo y cuyo plato insignia es el lacón con grelos, y la costera, caracterizada por el marisco, el pescado y la reconocida caldeirada. A continuación, nos adentramos en el tradicional mercado de abastos, punto céntrico en el que productores locales exponen el mejor género procedente de sus huertas, granjas y un gran surtido de pescados y mariscos. No obstante, algunos de los platos con mayor demanda por los turistas es el tradicional pulpo feira o las vieiras, entre muchos otros. Debido al gran interés que ha generado el Camino de Santiago por su atractivo cultural y el crecimiento turístico que experimenta desde el siglo XXI, posee numerosos reconocimientos que premian al conjunto de bienes culturales y naturales considerados valiosos para la humanidad, registrados en el Informe de Ciudades de Patrimonio de la Humanidad de España, el cual se encuentra gestionado por la UNESCO. Cuenta con la declaración como conjunto histórico-artístico en el año 1962 por el Estado español, también como primer itinerario cultural europeo en 1897 y gran itinerario cultural europeo en 2004 por el Consejo de Europa. Además, cuenta con la inclusión en la lista de bienes declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2004, por ser un lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos, que a través de los siglos se ha convertido en el símbolo de la fraternidad y vertebrador de la conciencia europea. Como conclusión, los recursos patrimoniales que configuran el legado cultural son esenciales para sostener el mercado turístico actual.
Dicho mercado se caracteriza por una oferta turística con amplia variedad en cuanto a alojamientos y restauración, aunque muy limitada respecto a las propuestas sobre actividades de ocio para llevar a cabo, puesto que solo se centra en promocionar los caminos y la catedral. En cambio, la demanda es positiva, ya que cada vez acoge más turistas de diferentes edades, lugares y con diversas motivaciones para llevar a cabo la experiencia. Asimismo, la explotación del patrimonio es uno de los atractivos económicos con el fin de generar riqueza debido a la singularidad estética formada por los elementos naturales y culturales, su monumentalidad y la tradición histórica. Aunque actualmente no se encuentra en una situación de conflicto, el grado de inserción de la actividad turística es inocua, el cual se debe de controlar y gestionar para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible. Para concluir este capítulo, recurriremos a los versos de Antonio Machado, los cuales decían lo siguiente: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Así, cerramos esta ruta hacia el fin del mundo.